Bienvenidos a otro episodio de Así como escuchaste. Bueno, en esta ocasión, en este episodio 2, tengo el agrado, el honor de tener a una persona muy querida, a una amiga. Yo le digo Cari, pero no es solamente Cari. Ahora se va a presentar. Vamos a estar hablando sobre un tema que es conocido, pero no tan conocido, o que tal vez lo conocen, pero no sabían que tenía este término. Hoy vamos a hablar sobre el stalking. Así que sin más preámbulos, Cari, te doy la palabra. Bueno, más que nada, saludarte a vos y a todos tus oyentes, agradecerte, como siempre hago a todos los que me convocan a espacios, de la importancia de difundir estos temas, ¿no? Porque lo que pueda resultar de esta charla, que cualquier persona pueda recoger y escuchar y poder conocer acerca de esto que vos decís, ¿qué es el stealthing? Pero antes que nada, bueno, me gustaría contarles un poco quién es Karina Chávez, quién soy yo. Además, como vos bien dijiste, de ser amigas, de compartir tantas charlas, tantos trabajos juntas, tanto acompañamiento de tu parte, quiero decirle a la gente que, bueno, soy abogada, especialista en derecho penal, tengo por ahí algunas diplomaturas, varios artículos escritos porque mi preocupación constante es la niñez, los niños, niñas y adolescentes, porque por supuesto trabajo en una defensoría pública de menores del fuero penal y allí llega mucha incertidumbre respecto de varios temas en perjuicio de los niños, tanto infractores como víctimas. Y a partir de ahí es como que me empiezo a interesar, a indagar, un poco buscar sobre, digamos, las temáticas preocupantes y escribir, porque mi lema es esto, ¿no? Cuanto más difundimos, podemos conocer y podemos prevenir y estar alertos de las cuestiones que pasan, ¿no? No solo en niños, niñas, adolescentes, sino también como en el caso de que vamos a hablar hoy, que le puede interesar no solo a mujeres, sino también a hombres, y la franja etaria de los adolescentes que están despertando a tener las prácticas en relaciones sexuales. Y además quiero decir algo, esto es muy personal. A mí Cari fue una de las personas que me hizo ver la justicia desde otro lado. Por ahí todos, o yo en lo personal tenía como un prejuicio muy grande hacia la justicia, y la verdad que el trabajo de Cari, los trabajo porque tengo la suerte y la dicha de poder leer sus artículos, en los cuales no solamente me informé, sino que aprendí muchísimo, 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 que también me sirvió para aplicarlo en mi vida diaria y también específicamente en mi carrera y a lo que me dedico. Así que gracias y qué bueno que estés acá, Cari, que me des esta posibilidad, que des este tiempo, porque, bueno, tiempo no te sobra, pero estás acá. Y bueno, comencemos a hablar entonces qué es el stealthing. Bueno, un poquito para saber, no sé, ¿alguna vez ustedes se preguntaron si tenían, digamos, con la pareja con la que están, ya sea un hombre o una mujer, sea una relación casual o sea una relación de estabilidad? ¿Qué pasa si ustedes acuerdan tener una relación sexual y en el medio de esa relación sexual quizás esa persona se quita sigilosamente, cuidadosamente, sin que ustedes se den cuenta, esa protección, condón, preservativo, y ustedes lo notan en el después de la relación sexual, cuando en realidad entre ambos habían consentido tener esa relación sexual con la protección? Bueno, esto es lo de que de alguna manera llevó Alexandra, porque ¿de dónde sale el término? Bueno, justamente Alexandra Brodsky es una abogada civilista que empezó a interesarse respecto de algunas denuncias que se estaban estableciendo en hospitales, denuncias de mujeres y también un número menor, pero de hombres, acerca de esta práctica. Y empezó a investigar. Tanto es así que salió un artículo de ella en una revista de la Universidad de Columbia de Derecho y Género, donde ella le pone un nombre a esto, ¿no? El quitarse el preservativo, habiendo consentido entre ambos que la relación sexual iba a ser con protección y sin que el otro, sea hombre o mujer, y vuelvo a repetir, una relación casual o estable, se lo quite, por eso lo de stealthing. Stealth significa sigilosamente, sin que el otro se dé cuenta, y que se percate de esto al finalizar la relación sexual.
Obviamente, si uno analiza esto, ¿qué se va a dar cuenta? Hay una vulnerabilidad al consentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos consentido esa protección conjunta, ese respeto de llevar a cabo esa relación sexual con esa protección. Y a partir de ahí es que se empezó a pensar, ¿qué es esto? ¿Qué es el stealthing entonces? ¿Qué pasa si a mí me ocurre una cosa como esta? Que mi pareja, casual o estable, se quite el preservativo y yo me dé cuenta después. Bueno, acá se empezaron a evaluar también el tema de los riesgos. A ver, un embarazo no deseado o bien el contraer una enfermedad de transmisión sexual. Pero no solo quedaba en eso, sino también empezarlo a categorizar y a tomarlo de que es una agresión sexual, es una ofensa sexual. ¿Por qué nos preguntamos? Y porque obviamente ese acto es llevado contra nuestra libertad sexual, contra nuestra autonomía sexual. Hay un otro que ha tomado una decisión unilateral en medio de esa relación, por decirlo de una manera, y cambió las reglas de juego. Y esas reglas de juego llegan a que yo, sin saberlo, pueda llegar a estar expuesta justamente a eso, a un embarazo no deseado, es decir, decidió sobre mi vida reproductiva. O también a contraer una enfermedad, HIV, hepatitis, bueno, cualquier otra que ustedes se puedan imaginar. Y a partir de ahí es que se empezó a escribir sobre esto en distintas legislaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya hay países que lo tienen incorporado en el Código Penal. Es decir, esta modalidad es castigada penalmente, con penas y multas. El primer país que lo incorporó en el Código Penal fue Alemania, por ejemplo, frente a una situación donde una joven tuvo una relación casual con un policía e inmediatamente al finalizar la relación se dio cuenta que el policía se había quitado el preservativo e hizo la denuncia. Bueno, inmediatamente en Alemania se le aplicó 8 meses de prisión, una multa de 3.000 euros y también algo muy importante, que él se hiciera cargo no solo de los perjuicios que esta chica había tenido económicos en cuanto a los gastos de salud médicos, sino también lo emocional. Y acá es también lo importante en comenzar a pensar, ¿qué pasa si a mí me doy cuenta que ocurrió esto? ¿Cuál es la respuesta que yo voy a buscar? Bueno, acá hay varios perjuicios, porque imaginemos esa persona que se da cuenta que le han hecho trampa, la estafaron, vulneraron su confianza, vulneraron fundamentalmente su consentimiento. Y uno podría decir, bueno, perfecto, se presenta a la justicia, hace la denuncia y ya está, tampoco es para tanto. No, no, sí que es, porque pensemos que esa persona tenía confianza en su pareja, confió en su pareja, esta pareja la estafó, le hizo trampas, vulneró su consentimiento y además pudo haberle acarreado lo que ya dijimos antes, que dejarla embarazada o también contraer una enfermedad sexual. Y además pensé, Y antes de avanzar, porque se me generan como, no dudas, pero varias, sí, incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, más allá, o sea, vos es una nueva forma de agresión sexual. ¿Cuál es la diferencia a que sea una violación o se lo catalogue como una violación? Porque bueno, está violando los derechos de la otra persona, ¿no? exacto. Bueno, ese muy bien lo que decís. ¿Por qué? Porque la postura que ya lo tiene tipificado, incorporado en el Código Penal, como te dije, Alemania, Canadá, Reino Unido, dicen claramente, esto es violación, es una agresión sexual. ¿Por qué? Porque es una penetración. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros siempre pensamos en una violación como un acto violento, ¿no? Donde hay golpes, donde van a quedar rastros. Y la verdad que aquí el abogado defensor más vivo penalista te diría, pero acá no hay delito, si no hubo violencia. Sí, señores, hubo violencia. ¿Violencia qué? Hay un acto que va contra mi libertad sexual, contra mi autonomía sexual. Entonces, esto es un acto de violencia sexual, es violación. No Sí, hay otra respuesta. ¿Qué pasa en el emocional Código y Argentino? psicológica también, digamos, o sea, más allá de que Obvio, sin lugar a duda. emocional y psicológicamente es violencia y es una violación.
Sí, pero lo importante es, a ver, la víctima entiende que han ido contra su libertad sexual, que es una agresión, pero también debe comprender eso para poder hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque también había una postura más que tiende a minimizar esta situación. Y sabes qué dice, bueno, en definitiva, a ver, no exageres, no es una violación, yo no fui contra tu voluntad, si vos consentiste esto, no, momento. Yo consentí una relación sexual, pero con protección. No consentí que vos te quitaras el preservativo. Esa fue una decisión unilateral tuya en medio de la relación. Entonces vos me violaste. Esto es una violación sexual. El hombre, a veces, frente a esta situación, frente a víctimas, hombres o mujeres, quiero volverlo a repetir y señalar esto, dice, no, en realidad esto no es una violación. A lo sumo será una conducta no deseada por vos, pero esto no es una violación. Y esto es lo que no podemos de ninguna manera permitir, ¿no? Esto de que las mujeres a veces sentimos la necesidad de decir, bueno, corto esta relación y lo solucionan con eso y dice, bueno, no lo veo más, aunque sea una relación estable o casual. Y la verdad que se quedan con una carga emotiva y emocional muy importante y a veces hasta le dificulta volverse a relacionar otra vez con otro hombre o otra vez con ¿entendés? En cuanto a las relaciones en sí. Por eso es muy bien lo que vos decís. No solo puede llegar a haber un perjuicio físico, sino lo más importante, el tema del perjuicio emocional. Cómo salir de ese pozo al darse cuenta que a quien vos habías confiado, te hizo trampa, te estafó y fundamentalmente llevó a cabo un acto que es una ofensa sexual. Cari, y por ejemplo, a ver, una pregunta. Acá en Argentina, si tuviste algún caso relacionado con eso, si escuchaste o no, y cómo lo resolvieron, porque, bueno, no vas a contar más adelante, pero creo que en Argentina no está todavía en el Código Penal y demás. Pero en el caso este tuyo de que trabajas con menores, y estoy hablando de menores de 17 o puede ser de 18, 17 años, ¿qué pasa o qué pasaría si pasara esto con algún menor en estos casos? Bueno, O sea, sería la misma carátula, se lo acusaría también como violación. muy bien. Bueno, primero te voy a responder, como vos bien dijiste, en Argentina no está incorporado en el Código Penal esta figura o esta modalidad como tipo penal. Entonces, ¿qué pasaría si en Argentina se registra esta modalidad? Bueno, inmediatamente tendríamos que ir a los delitos de integridad sexual, artículo 119, y a partir de ahí ver el catálogo que va desde un abuso sexual simple hasta gravemente ultrajante y el inciso o el párrafo tercero, mejor dicho, que habla de violación. Y esto sería una violación. Te voy a contar un caso antes de iniciar el tema que me preguntás muy bien de menores, porque es interesante. Vos sabés que en San Juan, el año pasado, hubo un caso de una chica que había tenido 2 encuentros casuales, sexuales, con una persona, donde ella había consentido ese encuentro sexual, pero siempre aclarando el tema de la protección. En el segundo encuentro se da cuenta que él se había quitado o se había retirado el preservativo en medio de la relación y fue y lo denunció. Es decir, le dice a él, te quitaste el preservativo, esto no es lo que habíamos acordado. Y él le dice, bueno, no hagas tanto lío, tomate la pastilla del día después, la pastilla abortiva. Ella inmediatamente consulta con sus amigas, por suerte, amigas que tenían conocimiento sobre este tema, le dicen que haga la denuncia. Inmediatamente hace la denuncia e ingresa a una UFI. Una UFI es una unidad fiscal especializada contra delitos de integridad sexual y el fiscal inmediatamente lo imputa como violación y le pide al juez que le dé un periodo de investigación, que le quite el pasaporte, si bien no le pide la detención del imputado, le dice que le quite el pasaporte para que no se fugue del país y además la prohibición de acercamiento a la víctima para que no pueda entorpecer esa investigación. Fíjate cómo un fiscal inmediatamente con el solo relato de esta chica y habiendo indicado la necesidad de llevar a cabo pericias psicológicas, psiquiátricas y además cuestiones médicas en ella, le pide al juez la imputación por violación. Obviamente, ¿qué decía el abogado de él?
que de ninguna manera esto era delito, porque no estaba contemplado en nuestro Código Penal y que además ella, a ver, era un encuentro casual y que ella aceptó ese encuentro después de todo, se presentó a los dos lugares donde fue citado Haciéndola y responsable y quitándole la culpa en este caso al hombre, ¿no? O sea, el que exacto, le quitaba la culpa a su cliente y le echaba a esa mujer, en definitiva nadie la obligó, ella vino a los dos encuentros, ella testificó que eran casuales, como si la casualidad de una relación da derecho a que se pueda vulnerar el consentimiento que se dio al principio, donde claramente esta mujer había dicho, colocate el preservativo. Bueno, esta causa aún está en trámite. ¿Qué es lo importante de esta causa? ¿Qué es lo importante a resaltar? Que hubo un fiscal que imputó directamente por violación, da 8 meses y protege a la víctima. ¿De qué manera? Que este hombre no se profugue y se pueda llegar a la finalización de esta causa, quizás con un veredicto. Veremos después si absolución o condena, y además que no entorpezca la investigación molestando a la víctima, porque quizás si no le ponía la prohibición de acercamiento, esta persona se podía acercar a la víctima e incluso amenazarla, ofrecerle dinero, etc. Volviendo al tema que me decía de los menores ya. Por supuesto, un joven de 17 quizás puede cometer esta, sobre todo porque, a ver, a veces el otro día tuvo un juicio donde el chico hablaba de la inexperiencia sexual que él tenía, porque obviamente la chica alegaba, era una chica de más pequeña, de 15 años, donde la chica decía, yo consentí determinadas cosas, besos y que nos tocáramos, pero no consentí tener relaciones sexuales. Y él había avanzado sobre esto. Entonces, vos me preguntás, ¿cuál es el resultado? O sea, la imputación viene por abuso sexual con acceso carnal, como si fuera una violación. Después se investigará qué pasa en el caso de los menores si dentro de un debate, de un juicio, se determinase, o sea, los jueces creen, jueces especiales, porque estamos hablando de un joven que se rige por un régimen especial, porque la minoridad acá en Argentina tiene un régimen especial. ¿Qué pasa si lo declarasen responsable por violación? Bueno, sabemos perfectamente que los menores, a diferencia de los mayores, van a tener una segunda etapa donde se va a decidir si es necesario o no penarlo por esa declaración de responsabilidad, incluso pudiendo llegar a una absolución, pero no por no haber cometido el hecho, sino por el tema de la absolución por cuarto. Es decir, no hay diferencia en si es menor o es mayor en cuanto a la modalidad. La cometió, es una violación. Esto es lo que nos tenemos que grabar, mi querida Andrea. Cualquier cosa que va más allá o que vulnera el consentimiento para el cual dimos respecto de una práctica sexual, cambió a mitad de camino y yo no estaba de acuerdo siendo hombre o mujer, esto es una ofensa sexual, es agresión sexual, es violencia sexual y hay que denunciarlo. ¿Y cómo viene Cari con respecto a los avances acá en Argentina para que se pueda ingresar al Código Penal y esto sea penado y también tenga un nombre, un reconocimiento y mucha ayuda va, sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque ¿qué pasaría también, te pregunto hoy en día, si pasa esto, bueno, como el caso que dices de San Juan, pero en realidad, o sea, que la mujer o al que le pase, la persona que lo hace, un juez o un fiscal puede decir, no, no es violación y listo, no pasa nada, pero en realidad sí está vulnerando los derechos, otra vez como dijimos, de la persona que le pasó. ¿Qué hago? ¿A dónde denuncio? ¿A quién acudo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Exacto. Bueno, es muy interesante lo que decís. Primero que nada, si nosotros nos damos cuenta que nos sucedió esto, es fundamental la denuncia. Y no tengamos miedo a denunciar, porque a veces depende de quién nos tome la denuncia, es quien de alguna manera nos habilita a continuar o no con ese proceso. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que a veces te dice, ay, pero no te conviene denunciar, porque después vas a denunciar, vas a tener que vivir en tribunales, te van a hacer un montón de pericias y no le cuenta la otra parte, no le cuenta que en Argentina hay una ley de víctima que protege a la víctima, que inmediatamente que hace la denuncia
por ejemplo, tiene organismos especializados para la escucha de esa víctima, ¿no? Que ha sufrido un abuso sexual. Me refiero al acompañamiento psicológico, también la posibilidad de un acompañamiento gratuito desde lo legal, porque no es solo denunciar. A mí también a veces me parece interesante que esa víctima sea parte en ese proceso. ¿Y qué significa ser parte? Significa que pueda participar ofreciendo pruebas, ofreciendo testigos. Sabemos que en un proceso penal hay un fiscal que es el encargado de proteger los intereses de la sociedad, pero también sabemos que la víctima puede constituirse quizás en esto que escucharon, que se denomina querellante, o especial damnificado en provincia, ¿sí? Bueno, esto, la posibilidad de ser, esto hay que contarle a la víctima. Vos denunciás, pero no estás sola, ¿entendés? Hay organismos que se van a ocupar y te pueden ayudar desde lo psicológico y también desde lo legal. Animarse a denunciar, pero para esto siempre también es necesario entender que eso que nos ocurrió, como vos bien decís, no solo va en contra de nuestra libertad sexual, sino pensemos también que él decidió sobre nuestra vida reproductiva. ¿Qué pasa si quedamos embarazadas y no teníamos ese deseo? ¿Qué pasa si contraemos HIV? ¿Te das cuenta que en un minuto el cambiar, si se me permite decirlo así, las reglas de juego, cómo una persona puede exponer a riesgos a la otra persona que obviamente confiaba en él? Arriesgo y que quede totalmente perjudicada solamente una parte. Exacto, porque vos sabés que los hombres, te voy a contar una cosa, capaz que lo escuchaste, porque vos, debo decir también que mi querida Andrea es mi community manager, bueno, vos sos muy de las redes sociales. Vos sabés que en España hay un, no sé si se llama TikTok, la persona que hace TikTokero, no sé cómo se denomina, el que hace TikTok se llama Darrechi. ¿Qué pasó con Darrechi? Darrechi es un influencer que hace TikTok en España y empezó a contar muy alegremente en una entrevista, así como estamos hablando nosotras, que él le decía a las mujeres que era estéril. ¿Para qué? Para no colocarse el preservativo. Y le pareció muy gracioso. Y vos sabés que España ha cambiado el lineamiento, porque desde octubre del 2022 España tiene la ley de solo sí es sí. Guarda, porque en España hacerse el vivo con esta modalidad, no solo España habla de quitárselo en medio de la relación, sino también habla de que si como consecuencia de ello hubiese un embarazo no deseado, o bien la transmisión, la víctima hubiese contraído una enfermedad, va a concursar, lo que se dice, con el delito de lesiones dolosas y va a haber una reparación económica. Y esto, señores, es agresión sexual. O sea que ese vivo, Carrechi, que se quiso hacer el vivo en las redes sociales, yo le digo a las mujeres que soy estéril y no me pongo nada y gozo el sexo, No, y aparte pues con total impunidad, o sea, salís a decirlo también en un exacto. medio público que hoy tiene acceso a todo el mundo, y aparte también acceden muchos menores. Digo, hay, o sea, un montón de cosas. Nos vamos a ir de tema, nos vamos a pasar de horas, podemos estar horas hablando porque mucha irresponsabilidad, muchísima. Y una consulta, por ejemplo, teléfonos o espacios, si nos puedes dar también hacia lo último, Bueno, fundamental. o bueno, piensan ahora a través de escuchar esta charla, esta conversación, y dicen, creo que a mí me pasó, o no sé, no estoy segura, o digo, porque también digo, los medios de comunicación o otras cosas no muestran por ahí, no te dan el acceso, como esto vos decías, que hay una ley de acompañamiento, un teléfono para las víctimas, o dónde ir a hacer la denuncia. Son cosas muy Exacto. importantes que hay que hablar, que hay que dar a conocer. Bueno, mirá, es muy interesante lo que vos decís. Primero que nada, no tener miedo a contar lo que nos pasó. Si nos pasó alguna situación de esta, contárselo a un amigo, a un padre, a alguien, y no tener miedo de denunciar, no tener miedo que una denuncia no implica estar sola. Como te dije, Argentina tiene la ley de víctimas, la ley de víctimas le da protección a la víctima más allá de las leyes que allá hay dictadas
referentes a la violencia de género, la 26485. Pero ¿qué pasa? Vamos al inmediato, ¿no? Al caso inmediato, porque el cuerpo legal va a venir después, que se va a encargar una abogada. Pero pensemos en esa persona que entra en shock, le ha pasado, conoció una pareja casual una noche en una fiesta, se fueron juntos, sí, le quedó claro de tener relaciones sexuales, ella dijo que sí, con protección, y después se dio cuenta de esto. Inmediatamente, ¿dónde podría ir? Bueno, podría ir, en el caso de Argentina, al OBD. La OBD es una oficina que está abierta los 365 días del año y las 24 horas. Es una oficina que ha creado la Corte, justamente donde podemos ir a hacer las denuncias. Ahí la denuncia va a ser tomada por una persona que obviamente es abogada. Inmediatamente, si tuviéramos lesiones visibles, nos va a atender un médico que las va a dejar documentadas, no solo a través de fotos, sino también a través de informes, y a partir de ahí se hace un legajo, ¿no? Dándole intervenciones, como te digo, si esta mujer no pudiera regresar, porque también estamos pensando en lo casual. ¿Y qué pasa si esa mujer vive con su esposo y el esposo mismo la obligó o ella no quería y después o le dijo ponete la protección porque no quiero quedar embarazada, no estamos en una situación económica y ya sabemos que los hombres a veces son un poquito flojitos de cabeza, se la quitó, o lo que es peor, le dijo que lo tenía puesto y qué pasa si lo dañó dolosamente, es decir, lo averió sabiendo que para que ella se quedara tranquila, pero en realidad produjo por ahí un embarazo. Bueno, esta mujer también tiene derecho de ir a denunciar. No importa que esté casada, este hombre que es su esposo o su pareja legal ha ido en contra del consentimiento. Y esto debe denunciarse, ya te dije, en la OBD, puede presentarse también en una fiscalía de turno o en la comisaría más próxima a su jurisdicción, donde le van a tomar la denuncia, después va a ser girada a un juzgado de instrucción, que es el que se encargará de la investigación y más tarde llegará a tribunal oral para juicio. Sí debo contarte, Andy, que es difícil la prueba en esta clase de delitos. ¿Por qué digo? Estamos hablando del stealthing, ¿no? De la persona que se retiró, porque nosotros decimos es una agresión sexual, decimos que en varios países está tipificado como una violación, pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la prueba fundamental en este delito? Obviamente el relato de la víctima. La víctima luego va a ser periciada psicológicamente, psiquiátricamente y obviamente se le va a hacer una pericia médica, ginecológica. Pero, ¿cómo va a probar si no llegó a quedar embarazada, que sería el producto de la prueba, o no contrajo la enfermedad de transmisión sexual? Ahí la carga de la prueba es donde se vuelve difícil. No imposible, porque no hay imposibles cuando hay métodos de pruebas. Nosotros tenemos que luchar desde el ámbito de la víctima en buscar. Por supuesto, si quedó embarazada es mucho más fácil. Después una prueba de ADN probará la paternidad y si hay una transmisión sexual también. Pero el problema, digamos, aparece cuando tengo que probar, ¿cómo voy a probar que él se lo retiró en el momento, No, ¿no? Quiero decirles algo, muchas veces pasa que ese hombre no ha sido una actitud o una modalidad aislada, es su costumbre hacerlo. Entonces, está en el ingenio de los que acompañamos a esa víctima en rastrear a ese hombre, a ver con quién se relacionó, el buscar mujeres que hayan sufrido lo mismo, que quizás a partir de lo que yo dije se empiezan a animar y hay como una suerte de efecto dominó de relatos, de ver los comportamientos de él sociales con la mujer. ¿Entendés? Porque todo esto, de alguna manera, el que agrede sexualmente y hace una ofensa sexual es un violento, que no solo se manifiesta en lo sexual, sino en actividades comunes que por ahí puede llevar a cabo desde lo social, en lo laboral. Pero no hay que bajar los brazos. Lo importante es denunciar y no contarle solo a la víctima, uy,
Ay, pero si denunciaste, uy, lo que te va a esperar ahora. No, no, no te va a esperar nada, te vamos a ayudar del otro lado. Va a haber organismos psicológicos que tiene el Estado, un montón de lugares, incluso las mismas fiscalías tienen un organismo especial que se llama la DOVIC, que hace el acompañamiento a la víctima durante el periodo que se está investigando, como cuando la causa entra etapa de juicio oral. Perfecto. Así que por ese lado tienen que estar tranquilas y animarse a denunciar. Me encanta, como te dije, podríamos estar horas hablando de esto porque una cosa lleva a la otra. Pero antes de cerrar y de concluir, déjanos tus redes sociales, cómo te podemos encontrar, cómo te pueden encontrar. Así también la gente va y lee tus artículos, que no se lo pierdan, una recomendación, no se lo pierdan, porque la doctora Karina Chávez lo explica sin tecnicismo. Si no entendés nada de derecho o abogacía, con ella vas a entender a la perfección. Así que, antes de cerrar, decinos tus redes, por favor. Bueno, me pueden encontrar en Instagram por @carichab. Y sí, te quiero pedir algo antes de retirarme de este espacio. Primero agradecerte una vez más. Es increíble empezar a hacer este trabajo, Andrea, porque con las distintas temáticas que irás tocando a través de las distintas charlas, vas a ayudar a un montón de personas. La sociedad, estamos viviendo en una sociedad que está muy violenta a muchos niveles. Y está bueno decirle primero a las mujeres y a los hombres, porque les hablo a los dos, no tengan miedo, denuncien si, o ayuden a que alguien pueda denunciar si ha sufrido esto que denominamos stealthing. También que se practique la prevención mediante redes, gráficas, visuales, es súper importante, pero no hagamos una campaña anual como suele haber respecto de otras cuestiones, de otras temáticas que ya vimos. Esto tiene que ser continuo, ¿no? Que una mujer, digamos, o un hombre sufra esto, uy, me hicieron stalking, me violaron, es una agresión sexual. Y después, urgente a nuestros legisladores, necesitamos un tratamiento legislativo como está haciendo México. México ya se sentó a hablar de esto y decir, hay que legislarlo, hay que incorporarlo en el Código Penal. Yo sueño que Argentina también lo haga. Con respecto a mi lugar, desde la Defensoría Pública de Menores, donde yo trabajo con los niños, niñas, adolescentes, le pido a los padres que tengan charlas, no solo con los niños, niños y niñas más pequeños, para alertarlos sobre aquellos mayores que se aprovechan de su vulnerabilidad y alertarlos lo que sería que no te toquen las partes íntimas, porque si lo hacen es un abuso sexual. Lo Pero importante más allá es de la ello, ESI también, ¿no? La implementación de la ESI. exacto, ahí iba, a eso quería llegar. La necesidad de que es necesario la ESI, practicarla, no solo en el cole, sino también en casa. Los papás también tenemos, papás y mamás, tenemos que contarle a nuestros niños, niñas, acerca de ESI, porque es importante. Ojo, la ESI no solo tiene que ver con el conocimiento de nuestro cuerpo y de que alguien no nos lo puede tocar sin nuestro consentimiento, sino también hablarle a nuestros hijos de la diversidad, de la afectividad hacia el otro, de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud. Es importantísimo prevenir, difundir y denunciar. Excelente frase para cerrar la entrevista, Cari. Gracias a todos por escucharnos y los esperamos hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden seguirnos en Instagram, así como escuchaste, ok. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de Así como escuchaste. Hasta pronto.